aprueban el último parcial, ¿no? Y otros regularizarán, y bueno, y ojalá que la mayoría, la gran mayoría, por lo menos regularice. Ya queda poquito. Yo les había pedido que armen grupos para el último tema, que es parábola, porque parábola vamos a dar con una estrategia de enseñanza que se llama aprendizaje basado en problemas, donde los alumnos divididos en grupos tratan de resolver un problema. Para resolver ese problema van a tener que buscar la información, o sea, nosotros no le vamos a exponer el tema, como hacemos hasta ahora, sino que le vamos a pedir que ustedes en grupo busquen la información. Por supuesto que lo vamos a guiar, le vamos a proporcionar los medios, ¿no es cierto? Pero la intención es que ustedes empiecen ya a trabajar en grupo, en equipo, porque después, como cuando se reciban de ingenieros, ustedes van a tener que trabajar en equipo. Los ingenieros, sobre todo los ingenieros del sistema, siempre forman parte de un equipo en su actividad laboral. Entonces es importante aprender a trabajar de esa manera, ¿sí? Y además uno aprende más en compañía, es decir, uno aprende más si estudia con otra persona, si comparte, ¿sí? Así que si pueden ir formando equipos, cuando tengan formado un equipo me mandan, y podrían armar tipo una planillita Excel o una planillita o Word, lo que sea, con los integrantes, ¿sí? Y si podrían hacer o trabajar con, ustedes tienen el WhatsApp del curso, ¿sí? Ahí podrían interactuar y podrían ir formando los grupos. Les hago una pregunta a ustedes, ¿en alguna materia ya formaron grupos para trabajar? Sí, profe, Tenemos en algunas materias, sí. Bueno, como ustedes deseen. Si ¿De quieren cuántos trabajar tienen que ser los grupos, profe? máximo 5. Yo Ay, quisiera que sean de 3, 4 o 5 como máximo integrantes. 2 nomás me parece que es muy poquito, ¿sí? Lo ideal sería 3, 4, 5 como máximo. Y le vamos a pedir que nos manden después el problema, la parte teórica, la justificación teórica y el problema resuelto. Nos van a mandar un PDF con el trabajo grupal, digamos. Y aparte, le vamos a pedir que armen un videíto, ¿sí? Donde expliquen el problema. Entonces ahí vemos la expresión oral, por ejemplo, ¿sí? Y ustedes también se van a esforzar por expresarse bien en forma oral, no solo en forma escrita, sino también en forma oral, que es Disculpe, muy profe, importante. yo recién entré, ¿por qué hablo o sea, por qué preguntó sobre si teníamos grupos? Porque en el último tema, que es parábola, nosotros hoy damos circunferencia, después vamos a dar elipse, hipérbola, y la última cónica que vamos a estudiar es parábola. Pero esa cónica vamos a trabajar de otra manera. Ustedes la van a trabajar en grupo. Por eso es que le pedimos que vayan armando grupos con tiempo, ¿sí? De máximo 5 integrantes. Esa forma de enseñar de aprender y de enseñar, se llama aprendizaje basado en problemas, que está probado que da muy buenos resultados. Entonces ustedes se van a reunir en horario fuera de clase con el grupo, lo pueden hacer por Zoom, no hay necesidad de que lo hagan en forma presencial, lo pueden hacer por Zoom. Yo me voy a reunir, también vamos a hacer una reunión con cada grupo, ¿sí? Y ustedes me van a explicar cómo trabajaron. Le vamos a pedir que nos manden un video donde ustedes van a explicar la resolución del problema, ¿sí? Ese va a ser el último trabajo de álgebra, resolver un problema de parábola en grupo. Y también le vamos a dar un puntaje, por supuesto, por ese trabajo, que va a entrar en el último parcial, ¿sí? El último parcial
vamos a ponerle como máximo 80 puntos en el parcial, porque 20 puntos se lo van a tener que ganar, digamos, mediante el trabajo grupal. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Por eso ya Sí, les digo, profesor. bueno, con tiempo de que vayan pensando en el grupo. Nosotros no vamos a armar los grupos, le vamos a dejar que ustedes armen por afinidad. ¿Sí? Pero, profe, eso nos van a avisar cuándo y cómo tenemos que Sí, anotarlo. sí, falta todavía, porque miren, nosotros vamos a dar parábola desde el 15 de noviembre, en esa semana. La semana anterior, capaz que ya, la semana anterior es de exámenes finales, pero es con clase. Pero en esa semana, por ahí hablamos, ya formalizamos lo de los grupos y yo les voy a explicar bien cómo van a trabajar. Ahí ya vamos a empezar, ¿sí? Después vamos a tener la clase, pero en lugar de que yo les exponga el tema y les vaya explicando y demás, y que ustedes escuchen nada más, ahí van a trabajar ustedes. Yo los voy a dividir con subsalas, ¿sí? Cada grupo una subsala, ahí van a trabajar, van a estudiar parábolas, yo voy a ir recorriendo las subsalas, les voy a ir preguntando las dificultades que tienen y vamos a tratar de orientarlos, ¿sí? Vamos a tratar de trabajar los dos profesores en el mismo horario. Vamos a ver si el profesor Toledo se puede sumar los martes. Él va a estar también. Y yo también estaría los miércoles, porque yo puedo los miércoles a la mañana estar con ustedes. ¿Sí? La intención es que ustedes mismos busquen la información, resuelvan el problema, se organicen. ¿Sí? Es muy importante saber buscar la información, organizar. ¿Sí? Ahora lo que sobra es información. Ustedes con el celular tienen acceso a todo. ¿Sí? Entonces, lo importante ahora es saber cómo organizar y cómo hacer el recorte para tomar lo que vale, lo que sirve y lo que necesitan. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar, chicos, con el tema. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, algo que me quieran preguntar, pueden aprovechar ahora. Profesor, le ¿O quería sí? preguntar, el tema de las actividades áulicas, ¿cuándo son? Tenemos una actividad virtual este sábado con la misma modalidad del cuatrimestre anterior, ¿sí? Ya tuvieron una ustedes este cuatrimestre. Esta es la segunda del cuatrimestre, donde vamos a tomarle sobre recta y plano, que ya se terminó, ¿sí? Circunferencia no va a entrar en esta actividad. Y va a ser otra vez este sábado, va a estar habilitada desde las 8 creo que hasta las 10:30 de la noche, les habilita el profe. Ustedes ingresan, creo que les da una hora y resuelven los ejercicios que se les propone ahí. Y preguntas teóricas también. Sobre recta y plano. Y acuérdense que esas actividades tienen puntaje, porque después se hace el promedio de las 3 actividades áulicas que vamos a tomar en el segundo cuatrimestre, se hace el promedio de las 3 y eso va a ser la nota, va a constituir la nota del sexto parcial sería. ¿Sí? ¿Se entiende? Ujú. Bien. O sea que a ustedes les está quedando esta actividad áulica, después otra actividad áulica donde se les va a tomar cónicas y ahí recién van a rendir el último parcial donde va a entrar todo, ¿sí? Y ahí ese va a ser el quinto parcial. El sexto parcial va a ser el promedio de las 3 actividades áulicas, que son las que rinden los sábados y entran en cualquier momento cuando ustedes pueden y rinden sin Zoom, ¿no es cierto? O sea, en la casa, sin mandar la justificación, ¿sí? Bueno, O aclaradas sea las dudas, que, ¿sí? profe, el trabajo por grupo es obligatorio y lo que hace suma 2 puntos para el parcial, para el Sí, último parcial, para el quinto. exacto, sí, sí. Sí, así es. Por eso les pido que vayan formando los grupos. Y el tema, ya les digo, va a ser parábolas, ¿sí? Ya le vamos a dar el problemita
y les vamos a dar las indicaciones de cómo tienen que trabajar, porque también se aprende a trabajar en equipo. Trabajar en equipo es una de las competencias transversales que se le pide a los ingenieros, ¿sí? Y es una competencia que uno aprende, ¿sí? Se aprende a trabajar en equipo, se aprende a trabajar en grupo, se aprende a liderar un grupo, se aprende a ser participante de un grupo, ¿sí? Todo eso está comprobado que también uno puede aprender. Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? No, profe, una pregunta. Bueno, hoy vamos a ver circunferencia, ¿sí? Todos conocen la circunferencia, ¿sí? Esperen un poquito, presentación desde el principio. Lo que vamos a ver, la circunferencia es una de las cónicas que vamos a ver, ¿sí? Las cónicas que están nombradas acá, circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Nosotros vamos a dar en este orden. Vamos a dar circunferencia, después vamos a dar elipse, vamos a dar hipérbola y al final dejamos, para el final dejamos parábola, que es lo que yo les digo que vamos a dar con, en forma grupal, ¿sí? Bueno, esta es la unidad 7. Bueno, las cónicas, acá les dice, fíjense que el estudio más completo sobre las cónicas que se conoce es la que lo realizó este griego, fíjense, casi 300 años antes de Cristo. Ya estaba hecho el estudio de las cónicas, ¿sí? Eso es lo admirable de todo lo que estamos viendo, ¿no? Hace 300 años, más de 2000 años que ya estuvo todo estudiado. Pero bueno, entonces, ¿cómo se toma a las cónicas? O sea, ¿cómo se las puede ver? ¿Cómo se las puede definir? Si nosotros tenemos, este es un cono, son dos conos, ¿sí? Dice, y vamos cortando esos conos con planos que tienen distintas inclinaciones. Entonces dice que si el plano que corta la superficie cónica, ¿sí? Si el plano que corta la superficie cónica es perpendicular al eje de la superficie cónica, entonces ahí vamos a tener lo que se llama circunferencia, que es la intersección de la superficie cónica con el plano, ¿sí? La línea esta, ¿sí? Circunferencia. Ahora, si nosotros inclinamos un poquito el plano y queda oblicuo con respecto al eje, la figura que se forma en ese caso es la elipse. Si inclinamos más, y acá dice, si continuamos inclinando el plano de modo que sea oblicuo con el eje, ¿sí? O sea, forma un ángulo con el eje, pero es paralelo a una generatriz. La generatriz es esto, o sea, es como la superficie, se considera que esta superficie cónica se forma al girar una recta, ¿sí? Entonces, cada recta es generatriz. Entonces, este plano sería o es paralelo a esta generatriz. Y en ese caso, lo que se forma es una parábola. O sea, es oblicuo a la paralelo a una generatriz y oblicuo al eje. Entonces, lo que se forma ahí es esta curva que se llama parábola. Ahora, si se inclina más el plano, ¿sí? De modo que sea paralelo, pero a dos generatrices. Acá era una, acá a dos generatrices. Entonces se forma otra curva que se llama hipérbola, ¿sí? Aquí tiene dos ramas la hipérbola. La parábola tiene una sola rama, ¿sí? Y la hipérbola tiene dos. ¿Ven? Dos. Y estas son las curvas que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? La primera, bueno, para estudiar estas
curvas, nosotros vamos a usar siempre este término, lugar geométrico. Entonces vamos a ver a qué se llama lugar geométrico. Perdón, chicos, tengo que grabar. Esperen. Vamos a... Desde acá vamos a empezar. Grabar. Recording in Bueno, progress. entonces, para iniciar el estudio de las cónicas, nosotros tenemos que saber a qué vamos a llamar lugar geométrico. Entonces, dada una ecuación de dos variables, el conjunto de todos los puntos del plano cuyas coordenadas las satisfacen se llama lugar geométrico o gráfica de la ecuación. O sea, es la gráfica de una ecuación de dos variables. ¿Sí? Acá tenemos dos incógnitas, dos variables. La ecuación de segundo grado en dos variables, que es esta. ¿Sí? Esta es una ecuación. ¿Bien? Es una ecuación porque es una igualdad. Acá me dicen que es igual a 0. Es una igualdad. Y en dicha igualdad, figuran dos variables, la x y la y. Esas son las variables. Y es de segundo grado porque fíjense que tanto la x como la y acá figuran al cuadrado. ¿Sí? Acuérdense que estuvimos trabajando con recta y con plano, pero allí solamente las variables estaban elevadas a la máxima potencia, a la que encontramos elevada a las variables, era a la 1, ¿sí? X a la 1, Y a la 1. Entonces, cuando tenemos alguna variable elevada al segundo grado, el máximo exponente es 2, entonces ya tenemos una ecuación de segundo grado. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, en dos variables porque figura tanto la X como la Y. Entonces, esta es la ecuación de segundo grado en dos variables. Y nosotros vamos a ver que para cada cónica vamos a encontrar una ecuación de segundo grado en dos variables asociadas con determinadas características. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. O sea, si es una circunferencia, vamos a ver cuánto tiene que valer A, cuánto tiene que valer C, cuánto va a valer B, ¿sí? Y si es una parábola, bueno, cuánto va a valer A, cuánto va a valer B, y así. O sea, la diferencia va a ser, la diferencia de una cónica a otra va a ser, la va a dar, digamos, los valores que tenga A, B, C, D, E, F, ¿sí? Va a ser una... En realidad, entre A, B y C nomás se mueven las cónicas. Distintos valores van a hacer que sean distintas cónicas. ¿Sí? Hay una característica especial de la circunferencia que me va a decir, bueno, esta ecuación es la ecuación de una circunferencia. ¿Sí? Mirando las características de la ecuación de segundo grado, nosotros vamos a ver si es una circunferencia o una elipse, o es una parábola o es una hipérbola. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en primer término la circunferencia. Acá vemos que hay circunferencia en estos engranajes, ¿no es cierto? Un ejemplo de dónde se aplica. Y esta es la definición. De cada cónica, ustedes sí o sí tienen que saber la definición. Cuando uno define algo, dice qué es, en este caso, qué es la circunferencia. ¿A qué se llama circunferencia? Hay que ser preciso, ¿no es cierto? Entonces acá decimos, se denomina circunferencia al lugar geométrico. Fíjense que acá estamos usando este término que recién definimos, ¿sí? Lugar geométrico. Se denomina circunferencia al lugar geométrico formado por todos los puntos P que equidistan de un punto fijo C de este plano. La pregunta es, ¿qué quiere decir equidistan? Si alguien sabe, me responde, y si no sabe, busca en el celu, para eso sirven los celulares. A ver, ¿qué significa equidistan? ¿Quién me responde? Que están en la misma distancia, ¿no? Ajá, Los están puntos a igual distancia. Exactamente. X quiere decir igual a igual distancia de un punto fijo.
de un punto fijo que llamamos C, que es el centro de la circunferencia, ¿sí? Y a la distancia entre el centro y cualquier punto de la circunferencia se le llama radio, ¿sí? Ese es el radio. Entonces, por ahora lo que tenemos es el centro y el radio. La pregunta siguiente que le voy a hacer es, ¿a qué se llama diámetro de la circunferencia? Eso tienen que acordarse de la escuela primaria. ¿Qué se llama diámetro de la circunferencia? ¿O a qué es igual el diámetro? Al radio por 2. Claro, 2 radios, ¿sí? El diámetro también se la define como la mayor de las... Es la cuerda que pasa por el centro, también se dice, ¿no? Cuerda es el segmento que une 2 puntos de la circunferencia. Eso se llama cuerda. Pero la cuerda que pasa por el centro, que es la mayor, es el diámetro, ¿sí? El diámetro es este, ¿no es cierto? De aquí hasta acá. Eso es el diámetro, que es igual a 2 veces el radio, ¿sí? Bueno, entonces ahí fíjense que tenemos una circunferencia, el centro del punto C, y las coordenadas del centro son, acá se le llamó X del centro, Y del centro. Y tienen el radio. El radio va a formar un ángulo también con el eje paralelo de las X, ¿sí? Y este es un punto P genérico. Punto P de coordenadas X, Y. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo obtenemos la ecuación. Una de las ecuaciones de la circunferencia que se llama ecuación ordinaria, ¿sí? Vamos a tener la ecuación ordinaria, que es cuando el centro no está coincidiendo con el origen de coordenadas. Después vamos a tener la ecuación canónica, que es cuando el centro de la circunferencia coincide con el origen de coordenadas. Y vamos a tener la ecuación general, que es la que es la ecuación de segundo grado en 2 variables, ¿sí? Que tiene otra forma nomás. Entonces, vamos primero con la ecuación ordinaria. Entonces, consideremos esta circunferencia cuyo centro es este punto que no está en el origen de coordenadas. Y consideremos un punto genérico de la circunferencia. Entonces, acá es muy fácil para hallar la ecuación, porque si nos acordamos del teorema de Pitágoras, ¿sí? Acá fíjense que hay está determinado un triángulo rectángulo, ¿verdad? A ver, si lo puedo marcar acá. Vieron que acá está este triángulo. Este triángulo rectángulo, acá hay 90 grados. Y esta partecita, este cateto del triángulo rectángulo, fíjense que es I, porque I es de acá hasta acá, ¿no? Es I menos I del centro. O sea, todo el segmento I restándole I del centro. Y este cateto que está acá abajo es el valor de X menos X del centro. O sea, menos la abscisa del centro. Y recordando el teorema de Pitágoras, sabemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces de ahí, de esa manera ya obtenemos la ecuación ordinaria de la circunferencia cuyo centro es el punto C, X sub C, Y sub C. ¿Sí? Entonces, X menos X del centro al cuadrado más Y menos Y del centro al cuadrado igual al radio al cuadrado. Y a esa ecuación, les repito, se llama ecuación ordinaria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda? No, pero ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, ahora, a partir de la ecuación ordinaria, vamos a ver cómo se llega a la ecuación general de la circunferencia. ¿Sí? O sea, acá tengo la ecuación de la circunferencia, la ecuación ordinaria. Entonces, haciendo un procedimiento algebraico, vamos a tratar de que nos quede como la ecuación general, que es igual a 0. ¿Sí? Entonces acá hay que resolver el cuadrado de este binomio. O sea, hay que resolver los cuadrados de los binomios, hay que pasar r cuadrado al primer miembro, porque nos tiene que quedar igual a 0.
después nos tiene que quedar un término, o sea, hay que ordenar, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo. Entonces, si yo resuelvo el cuadrado de este binomio, nos va a quedar x al cuadrado. ¿Se acuerdan que el cuadrado de un binomio es el cuadrado del primer término, más, pero bueno, acá hay un signo menos, va a hacer que me quede menos, el duplo del primero por el segundo, ¿sí? X por x del centro, primero por el segundo, más el cuadrado del último término, ¿sí? 3 términos que surgen de la resolución del cuadrado de ese binomio. Más, ahora seguimos con el otro binomio, que está elevado al cuadrado, entonces va a ser el cuadrado del primero, menos el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿sí? Estos 3 términos surgen de la resolución del cuadrado de ese binomio. Ahora dice igual al radio al cuadrado, pero como nosotros tenemos que igualar a 0, pasamos radio al cuadrado al primer miembro, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es ordenar. Y para eso, yo voy a volver un poquito atrás, si ustedes quieren, copiar la ecuación de segundo grado tiene esta forma. A por x cuadrado, más b por x por y, más c por y al cuadrado. Después vienen las variables a la primera potencia, la x, luego la y, y después hay un término independiente donde no figuran las variables, igualado a 0. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que esta igualdad nos quede, esté ordenada de esta manera, ¿no es cierto? Entonces figuraba en primer término el x cuadrado, a por x cuadrado. Después dice x por y, en algún lugar figura la x por la y. Ven que en ningún lugar está x por y. X multiplicado por y no tenemos. Después sigue la y al cuadrado. Entonces, bueno, acá encontré la x cuadrado, encontré la y cuadrado, más y al cuadrado. Después seguía las variables a la primera potencia. Acá está la variable x a la primera potencia, ¿sí? Pero yo le voy a ordenar nomás para que me quede bien, digamos, la forma, ¿no es cierto? Que la x figure, x que es la variable, al final. ¿Ven? Que acá hice una permutación, pero como es multiplicación no me cambian nada. Bueno, el término en x. Después sigue el término en y, que también le voy a dar la forma ya. Por eso voy a poner y del centro, y. ¿Sí? El término en x, el término en y. Y después lo que tengo es x del centro al cuadrado, y del centro al cuadrado, y radio al cuadrado, que fíjense que son valores conocidos, porque nosotros tenemos como dato las coordenadas del centro y el radio, ¿sí? O sea, son números. Entonces eso va al final, que va a formar el término independiente. X del centro al cuadrado, más y del centro al cuadrado, menos radio al cuadrado, igual a 0, ¿sí? Ahí sí tengo la forma de la ecuación de segundo grado, ¿sí? Entonces, si recordamos la ecuación de segundo grado completa, acá le voy a escribir, la ecuación de segundo grado completa es esta. Le voy a escribir acá para ax cuadrado más bxy más c cuadrado más d por x más e por y. Esta se la van a tener que aprender de memoria. Más f igual a 0. Entonces, a ver, ¿qué tenemos acá? Encontramos, ¿sí? Fíjense que no está, no figura acá. Entonces, ¿qué significa? Si no figura x por y, quiere decir que su coeficiente b es nulo, vale 0. Bueno, c cuadrado aparece también. Acá aparece tanto x cuadrado como y cuadrado. Ahora, acá hay algo. Fíjense que el coeficiente de x cuadrado es 1,
Y acá también el coeficiente de y cuadrado es 1. ¿Sí? Tienen el mismo valor. Y esa es otra de las características, que en una circunferencia el coeficiente de x cuadrado siempre va a ser igual al coeficiente de y cuadrado. ¿Sí? Y después, o sea, vamos a ir ordenando acá. Acá me va a quedar, si ordenamos, x cuadrado más y cuadrado, el coeficiente de x, el coeficiente de y, ¿sí? El coeficiente de x, ¿cómo se llama al coeficiente de x? Se le llama d, ¿sí? Porque ahí sería, este sería d. Esperen, voy a hacer algo, chicos. Esperen un segundo. Esto voy a borrar nomás porque tengo arriba y creo que les voy a confundir. Bueno, acá el coeficiente de x, fíjense que se llama d. O sea que este sería d. El coeficiente de y es lo que acá se llama e. Entonces esto sería e. Y todo lo que queda después, que habíamos dicho, que son valores conocidos, o sea, todo esto yo voy a poder resolver, me va a dar un resultado, que va a ser un número, va a ser lo que se llama f. ¿Sí? Entonces, la ecuación de la circunferencia me va a quedar ax cuadrado más y cuadrado más dx más y más f, en forma genérica. La ecuación de la circunferencia me quedaría así, ax cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0. Pero como yo dije que hay y serán iguales, le voy a borrar acá. O sea, esa sería la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? X cuadrado más y cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. En forma genérica. ¿Y cuál es la característica que se cumple en la ecuación de segundo grado cuando es una circunferencia? Esta. Si en la ecuación de segundo grado b es igual a 0 y a es igual a c, entonces es una circunferencia. Y acá decimos a igual a c. A tiene que ser exactamente igual a c, o sea, en valor absoluto, iguales, en valor absoluto y signo, exactamente iguales, ¿sí? Exactamente iguales, para que sea una circunferencia. O sea, el coeficiente de x cuadrado y el coeficiente de y cuadrado tienen que ser iguales para que sea una circunferencia. Así nos damos cuenta de que es una circunferencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? ¿No? No, profe. Bueno, entonces, bueno, acá está desarrollado, está en limpio nomás lo que recién hicimos. Todo lo que recién hicimos, ¿ven? Comprobamos que A es igual a C, B igual a 0. Entonces esa es la ecuación general o implícita de la circunferencia. ¿Sí? Tengo ahí pasado en limpio el PowerPoint nada más. Entonces, ahora, ¿qué relación hay entre los coeficientes de la ecuación general y las coordenadas del centro y el radio de la circunferencia? Esto hay que saber porque a nosotros nos podrían dar la ecuación de la circunferencia y a partir de esa ecuación general vamos a ver que podemos obtener estos datos, las coordenadas del centro y el radio de la circunferencia. Fíjense que en la ecuación de la circunferencia, acá, esto, menos 2 por x del centro, es lo que acá se le dio el nombre d. O sea, el coeficiente de x, d es menos 2 por x del centro, que es lo que está indicado acá.
el coeficiente de x es menos 2 por x del centro. Y fíjense que el coeficiente de y, que nosotros acá llamamos e es menos 2 por y del centro, que es lo que está indicado acá. ¿Sí? Menos 2 por y del centro. Y por último, todo lo que quedó acá, que es lo que nosotros llamamos f. O sea, el valor de x del centro al cuadrado, más el valor de y del centro al cuadrado, menos el radio al cuadrado, es lo que nosotros dimos el nombre de f. O sea, ese término independiente es lo que nosotros llamamos f. ¿Sí? Sabiendo esto, podemos despejar de esta igualdad la x del centro. Y nos queda que la x del centro es menos d sobre 2. ¿Qué es menos d? El coeficiente de x dividido 2 y cambiado de signo. Haciendo pasaje de término de esta igualdad, nos queda que la y del centro es menos e sobre 2. O sea, el número que está multiplicando a la y, ¿no es cierto? Es el número que está multiplicando a la y en nuestra ecuación de segundo grado sobre 2, pero cambiado de signo. Y de esta igualdad, nosotros podemos hallar el radio de la circunferencia, porque si ya conocemos x del centro, ya conocemos y del centro, estos dos valores son conocidos, entonces de ahí podemos despejar el radio, ¿sí? Acá está el cuadrado, por eso acá figura como que el radio es la raíz cuadrada de x del centro al cuadrado, que ya lo hallamos acá, más y del centro al cuadrado, que ya lo hallamos acá, menos f, que es un valor conocido porque se supone que acá uno conoce la ecuación general y lo que está tratando de hallar son las coordenadas del centro y el radio, ¿sí? Entonces, si uno tiene la ecuación general, está en condiciones de obtener todos los datos de la circunferencia, ¿sí? Conociendo estas tres relaciones, ¿sí? Es fácil para acordarse, porque justamente la abscisa del centro, o sea, la x del centro, es justamente el coeficiente de x en la ecuación general, pero cambiado de signo dividido 2. Lo mismo sucede con la y del centro, ¿sí? Que es el coeficiente de y, pero cambiado de signo y dividido 2. Y bueno, el radio hay que acordarse del teorema de Pitágoras, sería, ¿no? Porque es la raíz cuadrada de x del centro cuadrado más y del centro al cuadrado, pero se le resta f, ¿sí? Esto yo creo que se va a entender más con un ejemplo, ¿sí? O sea, conociendo la ecuación general de la circunferencia, dice acá hallar la ecuación ordinaria. ¿Cuál es la ecuación ordinaria? La ecuación ordinaria, acá les recuerdo, la ecuación ordinaria de una circunferencia es esta. X menos x del centro elevado al cuadrado, o sea, es hacer al revés, ¿sí? Hoy nosotros partimos de esta y llegamos a la de segundo grado, a la general. Y ahora, de la general, vamos a la ordinaria. Es igual al radio al cuadrado. Entonces, si yo quiero escribir la ecuación ordinaria, voy a tener que obtener el valor de x del centro y de y del centro, ¿sí? Para escribir acá. Y también necesito el radio. Y acá no me figuran eso, o sea, no los tengo en forma directa, pero sí los puedo calcular, ¿sí? Ax cuadrado más bxy más c cuadrado más dx más y más f. Esto es d, perdón, esto es d, esto es e, ¿sí? Y este es f. Bueno, con esos datos, yo puedo armar mi ecuación ordinaria, porque acá les recuerdo la formulita. X del centro, ¿a qué era igual? Era el coeficiente de x, cambiado de signo, sobre 2. Y del centro dijimos que es igual al coeficiente de y, cambiado de signo,
dividido 2. Entonces, ustedes me van a decir a qué es igual x del centro. ¿Sí? Es menos, ese menos es de la fórmula, ¿sí? Menos el valor de d, pero d vale menos 4, dividido 2. Entonces, el x del centro, ¿cuánto vale? A ver, cálculo rápido. 2 valdría. Claro. Y la y del centro es menos de la formulita esta. El valor de e, que miro acá, es menos 2. Acá, como ven, tienen que tener cuidado con los signos nomás. Dividido 2. ¿Y esto cuánto le da? Entonces, la y del centro, ¿cuánto le da? 1. 1. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos que el centro está es el punto 2, 1. ¿Sí? Y ahora nos queda hallar el radio. Que por fórmula yo sé que el radio es la raíz cuadrada de x del centro al cuadrado más el y del centro al cuadrado menos el término independiente. Entonces, el radio me queda igual a la raíz cuadrada de ¿quién? X del centro al cuadrado, que ya vimos que vale 2, más y del centro al cuadrado, que ya vimos que vale 1, menos el término independiente, que acá vemos que vale 4, acá es 4 positivo, entonces queda este menos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el radio, ¿cuánto es? ¿Cuánto le da el radio, chicos? Rapidísimo me tienen que decir. Ustedes son unos genios. Un ratito ya me dicen, a ver. 1 sería. 1, muy bien. Entonces acá, la circunferencia tiene su centro en el punto 2, 1 y el radio vale 1. Tengo todos los datos para graficar. Con estos datos lo que hago ahora es gráfico. ¿Sí? En un sistema de ejes cartesianos, gráfico. Bueno, pero no. ¿Qué me pidieron acá? Yo me entusiasmé, digo gráfico, pero en realidad, ¿cuál es la consigna? Es escribir la ecuación ordinaria, que en realidad no lo hice. ¿Cuál es la ecuación ordinaria entonces? Ustedes me dictan x menos, ¿cuánto tengo que poner acá? Menos 2. Menos 2, entre paréntesis al cuadrado, más y menos, ¿qué tengo que poner acá? 1. 1, entre paréntesis al cuadrado, igual a ¿cuánto? A 1. A 1. Esto es lo que a mí me pidieron. Acá fíjense lo importante que es saber leer, acordarse de leer las consignas cuando me dan un ejercicio, yo tengo que leer la consigna y tengo que ver, bueno, a ver, ¿qué me piden acá? Que halle la ecuación ordinaria. Entonces, tengo que escribir la ecuación ordinaria. Y bueno, y después me dicen graficar. Tengo que graficar. ¿Sí? Con esos datos lo puedo hacer. Y ahí estaría completo, ¿no es cierto? Si yo hago el gráfico, ahí estaría completo, ahí recién está completo el ejercicio. Está completa la actividad. ¿Sí? Bueno, acá está la ecuación ordinaria y está hecho el gráfico. Para el gráfico, eso es importante ahora tanto para la actividad virtual como para el parcial, que ustedes tienen que tener a mano los elementos de geometría. Van a necesitar regla, escuadra, compás, ¿sí? Entonces, ubicamos el centro y con el compás dibujamos la circunferencia, ¿sí? Que tiene radio 1, por eso es tangente al eje X, en ese punto X igual a 2 y igual a 0. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta acá, chicos?
No, ninguna pregunta, profe. Bueno, perfecto. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué les parece circunferencia? ¿Hasta ahora? Bien, sí, se entiende. Muy bien, Entiendo ¿no? todo. Bueno. Bueno, lo que podríamos ver ahora son las posiciones particulares en que podemos encontrar una circunferencia, ¿sí? Puede ser que la circunferencia tenga su centro en el origen de coordenadas. Entonces, como el centro es el punto 0, 0, ¿se acuerdan que era x menos x del centro? Entonces acá directamente va a quedar x al cuadrado. Y acá era y menos y del centro, entonces acá va a quedar directamente y al cuadrado. Igual al radio al cuadrado. Y ahí es cuando se le da el nombre de ecuación canónica. O sea, siempre y cuando la cónica tenga su centro en el origen de coordenadas, a esa ecuación se le llama ecuación canónica, ¿sí? Y bueno, la ecuación general se la obtiene haciendo pasaje de términos, o sea, igualando a 0, ¿sí? El r cuadrado pasa al primer miembro, sería menos r cuadrado, pero a eso le damos el nombre de f, y ahí tenemos la ecuación general o implícita, ¿ven? La canónica y la general o implícita, que es cuando, repito, la circunferencia tiene el centro coincidiendo con el origen de coordenadas, ¿sí? ¿Qué otra posibilidad tenemos? Que el centro esté ubicado sobre el eje Y. Entonces acá las coordenadas del centro serían x del centro va a valer 0 y del centro tiene un valor determinado. Entonces acá sería x menos 0, por eso queda x cuadrado. Perdón, chicos, un minuto. Esperen. Hola. ¿Me busca acá, usted? Bueno, acá estamos de vuelta. Disculpen, justo me llamaron. Bueno, si el centro está sobre el eje Y, entonces estas son las coordenadas del centro, x del centro vale 0, y así nos queda la ecuación ordinaria. Haciendo los pasajes de término, ¿no es cierto? Pasando r cuadrado al primer miembro, resolviendo el cuadrado del binomio, llegamos a la ecuación general o implícita, ¿sí? Vamos al otro. La otra posición puede ser si el centro está sobre el eje X. Bueno, si está sobre el eje X, las coordenadas del centro, acá están indicadas. Las coordenadas del centro son X del centro y del centro vale 0. Por eso me queda así la ordinaria, haciendo los pasajes, los
pasos algebraicos, es decir, resolviendo el cuadrado del binomio y pasando R cuadrado al primer miembro, tenemos la ecuación general o implícita. ¿Sí? Bueno, esas son las posiciones en las que podemos encontrar una circunferencia. Pero también lo que vamos a ver acá es cuando tenemos una circunferencia y una recta. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que la recta tenga dos puntos en común con la circunferencia y en ese caso se dice que la recta es secante respecto de la circunferencia. Puede suceder que la recta tenga un solo punto en común, entonces se dice que la recta es tangente, que recta y circunferencia son tangentes, ¿sí? O también puede suceder que la recta no toque, digamos, no tenga punto en común con la circunferencia, entonces se dice que es una recta exterior, ¿sí? Creo que esto no es nada nuevo para ustedes, o me equivoco. ¿Ya lo sabían? Sí, ¿Se algo acuerdan de- sabíamos. Sí, ¿no es cierto? No es nada nuevo, no es algo extraño, digamos. Bueno, vamos a continuar. Bueno, también podemos pensar en dos circunferencias. ¿En qué posición se pueden encontrar? Bueno, puede ser que sean secantes las dos circunferencias, entonces tienen dos puntos en común. Pueden ser tangentes, y acá encontraríamos dos casos, tangente exterior y tangente interior, ¿sí? Una circunferencia entre la otra. Y puede ser que sean exteriores, o sea que no tengan puntos en común. Fíjense, acá tienen dos puntos en común, un punto en común, un punto en común, y acá ninguno. Y acá no está un caso que también se puede dar con la circunferencia, acá no está, no, pero le vamos a poner acá. Podemos tener lo que se llama circunferencia concéntrica, o sea que tienen el mismo centro, ¿sí? Podemos tener varias circunferencias y todas con el mismo centro. Y entonces ahí se llaman concéntricas, ¿sí? Ese sería el otro caso. Circunferencias concéntricas, ¿sí? Bueno, y acá, fíjense, esta actividad. Tenemos, ¿esto qué significa que tenga esta llave acá? Un sistema de ecuaciones. Que es un sistema, ¿sí? Un sistema de ecuaciones, porque tenemos dos igualdades que se van a cumplir, dos igualdades que se cumplen para los mismos valores de x y de y. O sea, tenemos que ver cómo son esta circunferencia y esta recta, ¿sí? Esta es la ecuación de una circunferencia y esta es la ecuación de una recta. Pero ¿qué puede suceder? Puede suceder que la circunferencia y la recta puede ser secante, pueden tener dos puntos en común, puede ser que tenga un punto en común, o puede ser que no tengan puntos en común. Eso es lo que vamos a ver cómo se resuelve, ¿sí? Tenemos que resolver este sistema. No es un sistema de ecuaciones lineales, porque acá una ecuación es de segundo grado, pero sí es un sistema de ecuaciones, porque son dos ecuaciones que se tienen que cumplir para un determinado par XY. O puede ser un par XY o dos pares XY, o puede ser que no tenga solución. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo podríamos resolver este problemita? ¿Qué se les Y ocurre? tendríamos que sacar x sub c y sub c, ¿sí, verdad? Podría ser. ¿Y después qué harías? Y después sacar el radio Ajá. Luego. y hasta ahí quedé. Ahí tendrías la circunferencia, pero lo que nosotros queremos saber es si esta recta tiene dos puntos en común con la circunferencia, tiene un punto en común con la circunferencia, o directamente no tienen puntos en común. ¿Cómo hallamos esos Y probables tendríamos puntos? que graficar la recta, o sea, teniendo la circunferencia, tendríamos que graficar la recta y ahí nos damos cuenta. O se puede Ajá. saber ya los puntos en donde va a cortar la recta la circunferencia.
Claro, lo que vos estás proponiendo es una solución gráfica, que puede ser, no podría hacer resolver gráficamente. Pero lo que tenemos que hacer también es resolver analíticamente, o sea, sin graficar. El cálculo analítico es más preciso, porque en el gráfico por ahí no se puede ver bien, digamos. Lo más preciso es hacer en forma analítica, o sea, con cálculos, no graficando. ¿Cómo hago? A ver, ¿qué método puedo usar? Ustedes hacían algo cuando resolvían los sistemas de ecuaciones de 2×2, uno de los métodos que usaban para resolver, en la secundaria sobre todo, en el curso de ingreso, era el de sustitución, ¿se acuerdan? Que era sustituir, es decir, el problema acá es que tenemos dos variables, ¿sí? Tanto la X como la Y. Entonces, lo que podemos hacer es despejar la Y acá, de la recta, reemplazar esa Y acá en la circunferencia, ¿sí? Y ahí, de esa forma, me va a quedar una sola variable, me va a quedar una ecuación de segundo grado en X nomás, ¿sí? Entonces, esa ecuación de segundo grado en X, puedo resolver aplicando la fórmula de resolución de una cuadrática. Y ahí tengo los puntos, el valor, ahí tengo los probables valores de X, ¿sí? Los valores de X. Para hallar los valores de Y, uso la igualdad que obtuve acá de Y. Y tengo resuelto el problema. ¿Sí? No sé si se entiende, a ver. No tengo la respuesta nomás. Vamos a resolver. ¿No sería más rápido hacerlo por el método de igualación? Pero ¿cómo sería igualación? Igualar una ecuación a la otra. Haciendo la primera de que los dos son iguales. También. Podría ser también. Podemos hacer la prueba así también. Pero, a ver, si yo igualo, igual me va a seguir quedando dos variables, me va a seguir quedando la X y la Y. Y lo que yo quiero es que me quede una sola variable para poder hallar el valor. Claro. O sea, como vos decís, igualación, el problema va a estar en que voy a seguir teniendo la X y voy a seguir teniendo la Y. ¿Cómo hago para hallar, entendés? Y no es un sistema lineal, sí. Entonces, lo que esto se resuelve despejando la Y de la ecuación de la recta. De la ecuación de la recta yo puedo despejar Y. La Y va a ser igual, esta X que está positiva, acá me va a pasar negativa, este 1 que está negativo, acá me va a pasar positivo. ¿Sí? Despejo la Y de acá, ¿cierto? Luego sustituyo las Y por esa igualdad. Entonces me va a quedar X cuadrado más Y, que es menos X más 1, al cuadrado. Eso no me tengo que olvidar que está al cuadrado. Menos 2 por X, más 4 por Y, y acá hay que poner paréntesis, hay que tener cuidado, poner el paréntesis porque voy a multiplicar por una suma, ¿sí? Más 1 igual a 0, ¿sí? Y bueno, acá hay que resolver el cuadrado del binomio, hay que resolver este producto, hay que hacer todo el procedimiento algebraico hasta que les quede una expresión así, como ax cuadrado más b por x más c. ¿Se acuerdan que esto es igual a x cuadrado más bx más c igual a 0? Esta es la ecuación de segundo grado, ¿sí? ¿Cómo se hallan acá hay dos valores de x que podemos hallar, ¿verdad? ¿Cómo se hallan las raíces de esa ecuación? ¿Se acuerdan la formulita? Era
era menos b Esto más tiene que menos saber raíz el cuadrada, Padre Nuestro. Menos raíz cuadrada. 4, b cuadrada, por 4 por a por c, sobre Dividido. 2 por a. Bueno, y de acá, como acá hay un más, ¿no es cierto? Tienen un x1, como acá es menos b más esta raíz, me daría x1 menos b menos esa raíz, me va a dar x2, ¿sí? Y ahí tengo la x1 y la x2. Entonces, ¿qué puede suceder? Que estas raíces sean iguales, en ese caso la circunferencia y recta van a ser tangentes. Si son distintas, quiere decir que tienen dos puntos en común. Si son iguales, que tienen un solo punto en común. Y si no existen, o sea, si no tiene solución, quiere decir que es una recta exterior, que no tienen puntos en común. Ahora, ¿de qué depende que estas raíces sean iguales, sean distintas o de que no existan? ¿De qué parte de la ecuación va a depender eso? ¿Cuándo me va a dar iguales? ¿Cuándo me va a dar que x1 va a ser x2? Y x1 igual a x2, a ver. Yo resuelvo esto. Puede yo ser hago que sea todo. cuando el discriminante sea igual a 0 o algo así. Claro, exacto. Si esto que está acá, lo que figura debajo de la raíz se llama discriminante, ¿sí? Si el discriminante es 0, las raíces van a ser iguales. Si el discriminante distinto de 0 es mayor que 0, mayor, es positivo, acá me da un número positivo, distinto de 0, entonces las raíces van a ser distintas, ¿sí? Si este valor es igual a 0, las raíces son iguales. Y si este valor me da negativo, ¿qué va a pasar? La raíz cuadrada No hay raíz. no existe. Claro, no existe. No tiene solución la raíz cuadrada, un número negativo. En ese caso no existen, son raíces complejas que no me solucionan el problema. Ese es el caso de que cuando la circunferencia y la recta son exteriores. O sea, no tienen puntos en común. ¿Sí? O sea, son tres casos que se le puede dar. Que las raíces sean iguales, que las raíces sean distintas o que las raíces no existan. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay todo un trabajito algebraico que hacer, ¿no es cierto? Acá, hasta llegar a esta forma y aplicar la fórmula. ¿Sí? A ver, vamos a mirar la hora, chicos. ¿Qué hora es? Bueno, ya falta. Bueno, lo ideal sería que ustedes hagan el procedimiento algebraico y lleguen a esta solución. ¿Sí? Pero bueno. Pero espera, profe, no entendí. Con esto, ¿qué sacamos? Con x1 y x2, ¿qué sacamos? Tenemos porque acá, a ver, nosotros sabemos que podemos tener este caso, podemos tener este caso, o podemos tener este caso. La x1 es esta, ¿sí? Una de las x, uno de los puntos, de Sí. las abscisas de los puntos, ¿sí? Y hay que hallar la I1 y hay que hallar la I2. ¿Cómo hallo la I1 y la I2? Reemplazando acá. ¿Sí? Una vez que yo tengo x1, para hallar la I1, reemplazo en esta igualdad donde figura la I. ¿Sí? Porque esta I es la misma que la recta. ¿Sí? Esta I de acá, tanto de la circunferencia como de la recta. ¿Sí? Ajá, sí. Yo llego a la abscisa y hallo la ordenada mediante esta igualdad. Bueno, y si son iguales, esta sería x1 igual a x2, y si sería no ese caso. existen, este sería el caso. ¿Sí? No, ¿Y cómo sería en caso que no existe? ¿Qué valores me daría? y ahí me va a dar, acá me va a dar la raíz cuadrada de menos 3, por ejemplo. Entonces yo pongo no existe, porque Ok, no tiene solución. ¿Sí? claro, sí, sí. No tiene solución. Acá vieron que tenemos x cuadrado. A ver si ustedes resuelven esto. Menos x más 1, todo al cuadrado, menos 2x, dice ahí. Estoy copiando nomás yo para resolver también. Pero me gustaría que cada uno lo haga
y resuelva la ecuación de segundo grado. A ver, nos tomamos un ratito y hacemos y controlamos a ver qué nos da como ecuación de segundo grado. Yo lo voy a hacer acá también. El primero que termine me avisa. Hay que descomponer el binomio, ¿no, profe? ¿Eso entendí? ¿O entendí cualquier cosa? ¿Cómo? ¿Que hay que descomponer el binomio ese? Hay ¿O que entendí cualquier resolver el cuadrado del binomio. Hay que aplicar acá el cuadrado al primero, más el duplo, el primero por el Ujú, segundo, sí. para todo eso. ¿Sí? No sé si está bien, a mí me dio menos x, o sea, puse menos y cuadrado, menos 2x, más 1 al cuadrado. No te tiene que ser, no te figura ninguna I, ¿eh? No me figura ninguna ahí. Ah, ¿cómo me dijiste? Menos x cuadrado, menos 2x, más 1 al cuadrado. Bueno, y aplicando la fórmula a ver qué te da las raíces. Las raíces me dan iguales, me dan menos 1. Las dos. ¿Las dos? A ver, Sí. no, porque me parece que te daba 3 y 1. A ver, revisa un poquito. Ay. 3 y 1 le tiene que dar. A ver, ¿dónde estaría el error? Es que cuando aplico la fórmula, la resolvente me da 0. O A sea, ver, espera, la raíz me da pará, 0. espera un poquito. Vamos a ir acá. Acá es el cuadrado del primero, más, menos x más 1 todo al cuadrado, menos 2x más 4 por menos x más 1 igual a 0. ¿Sí? Acá vamos a, esperen un poquito. Vamos a poner. A ver, entonces si escribimos, acá teníamos, voy a copiar otra vez, era x al cuadrado
más menos x más 1 era, ¿no es cierto? Y al cuadrado, este es el y al cuadrado, menos 2x más 4 por y, o sea, por menos x más 1 por y, más 1 igual a 0. Entonces acá tenés x cuadrado más. Esto que está acá, ¿cómo se resuelve? Es el cuadrado del primero, que si está negativo, lo mismo al elevar al cuadrado te queda positivo. Ahí habrá sido el error. Puede ser, puede ser. Sí, porque por más que esté negativo al elevar al cuadrado, te queda positivo. Es el cuadrado del primero. Y acá es el duplo del primero por el segundo. Acá sí te va a quedar negativo, porque es como estás multiplicando 2 por menos x por 1, te queda menos 2x. Más el cuadrado del segundo, ¿sí? Que es 1. Bueno, terminé de resolver esto, ¿sí? O sea, lo que está acá es el resultado del cuadrado del binomio. Después dice menos 2x, acá aplico la propiedad distributiva, menos 4 por x, más por más me queda más 4, más 1 igual a 0. Y ahora, bueno, al sacar, bueno, le saco el paréntesis, vamos a hacer todo. X cuadrado más x cuadrado menos 2x más 1 menos 2x menos 4x más 4 y más 1. Saqué el paréntesis nomás. Ahora tengo x cuadrado más x cuadrado son 2x cuadrado. Y tengo menos 2x y menos 2x y menos 4x. En total, ¿cuánto tengo? 4, 6, 8. ¿No es cierto? Sí, profe. Y después tenemos más 1, más 4 y más 1. 4, 5, 6. Más 6. Igual a 0. Y ahora con la calculadora, no sé cómo calculan esto, aplicando la fórmula, ¿no? X es igual a menos b, o sea, 8. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 64. Menos 4 por a, que vale 2. Y por c, que vale 6. Dividido 2 multiplicado por a. Y eso me da 8 más menos. Acá, ¿cuánto me? 4 por 2, 8. Acá hay que ver. ¿Cuánto da? 64. Raíz cuadrada de 16. Sería 4. Ah, bueno. Raíz cuadrada de 16 le queda ahí. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Dividido 4. Entonces, ahí van a tener un x1, que va a ser 8 y 4, 12, dividido Sí, 4. ahí me queda 3 y 1. Sí, era el Claro. signo ese que dijo al principio. ¿Vieron lo que es un signito? 8 menos 4, acá le da 1. X igual a 3, x1 igual a 3, x2 igual a 1. Una vez que tengo el x1 y el x2, me acuerdo de que y, reemplazo en esta, ¿no es cierto? Y es igual a menos x más 1. Como y es igual a menos x más 1, entonces voy a tener y sub 1, que es reemplazando x por 3, menos 3 más 1, que me da menos 2. Y tengo la otra y, que va a ser menos x, o sea, menos 1 más 1, que me da 0. Entonces, bueno, acá con este voy a tener el punto 1, que va a ser x1, que es 3, y 1, que me dio menos 2. Y voy a tener el punto 2, que es x2, que es 1, y 2, que me da 0. 3 menos 2, 1, 0. Creo que eran eso. Sí, 3 menos 2, 1, 0. ¿Sí? Esos son los puntos. Hay que tener mucho cuidado con el procedimiento algebraico, ¿ven? Con todas las reglas de los signos, todo lo que uno aprende en el colegio secundario, digamos.
Y bueno, una vez que tenemos estos puntos en común, ya sabemos, son dos puntos en común, la recta y la circunferencia son secantes. Ahora sí deberíamos graficar, y al graficar tiene que coincidir la solución analítica con la solución gráfica. Tiene que coincidir. ¿Sí? Profe, si me pasa a mí, por ejemplo, que le erré un signo, si le tengo que verificar al final el x1 y el x2, ¿le puedo reemplazar esos valores en la ecuación original y me fijo si es igual a 0 para saber si está bien? ¿Sí? Sí, Ok, tiene que, sí, está bien, sí. ok. Generalmente lo que uno hace con estos ejercicios es resuelve analíticamente, y por ejemplo vos resolvés, ¿no es cierto? Y tenés un error de signo, bueno, ya es una solución. Después, cuando gráficas, ahí te das cuenta de si estaba bien o no, porque en el gráfico, ya va a ser muy difícil que le erres también en el gráfico. En el gráfico te tiene que coincidir el gráfico con lo que obtuviste analíticamente. Ah, ¿Sí? claro. Ahí te vas a dar cuenta. Al hacer el gráfico te vas a dar cuenta, no, lo que hice analíticamente estaba mal. Y ahí haces de nuevo. ¿Está? Ok, sí, sí. Pero por supuesto que cuando vos hayas las coordenadas del punto 1, por ejemplo, este valor, si reemplazás esas coordenadas acá, se tiene que cumplir, y se tiene que cumplir la igualdad, y si reemplazás acá en la recta, también se tiene que cumplir la igualdad. También es una manera de comprobar, ¿sí? Porque las coordenadas del punto 1 y las coordenadas del punto 2 tienen que verificar el sistema. Creo que eso es lo que vos dijiste, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, esa es la manera en que nosotros hallamos los puntos de intersección entre circunferencia y recta. Y repetimos acá, revisamos, ¿no es cierto? Si me dan distinto, tengo este caso. Si me dan las raíces iguales, tengo la recta que tiene un solo punto en común con la circunferencia. Y si esta raíz me da la raíz cuadrada de un número negativo, no existe intersección, entonces la circunferencia y recta son exteriores, ¿sí? Que puede suceder también. Son tres casos, ¿sí? Bien. No sé si quieren preguntar algo acá, o si no pasaríamos a ver el último caso, que es este. ¿Cómo vamos a resolver este sistema? Fíjense que acá tenemos dos circunferencias, ¿sí? Bueno, para hacer esto, vamos a hacer acá una nueva diapositiva en blanco. Bueno, a ver, voy a copiar el sistemita. El sistemita dice x cuadrado. Acá lo que se hace para resolver es se resta miembro a miembro. Al restar estas dos ecuaciones, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué va a suceder si restamos acá? Nosotros tenemos un sistema de dos ecuaciones, ¿sí? Si restamos, obtenemos una ecuación, una igualdad, que también va a ser válida, ¿sí? Porque estamos restando estas dos ecuaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Como tenemos dos circunferencias, estos coeficientes siempre son iguales. O sea que al restar esto más esto, me va a dar 0. Acá se van a anular justamente los términos cuadráticos, ¿sí? Siempre que restemos dos circunferencias, se van a anular los términos cuadráticos. Y acá nos va a quedar menos 2x, estoy restando, ¿eh? Menos 2x menos 4x menos 6x me va a quedar acá. Menos 4y menos 2, ¿sí? Va a quedar menos 4 más 2 es menos 2. Menos 4 más 2 me queda menos 2. Y acá es 4 menos 4. O sea, 4 más 4 igual a 0. O sea, fíjense que la ecuación que obtuve es una ecuación donde tanto la x como la y están a la primera potencia. O sea, es la ecuación de una recta, ¿sí?
Entonces, lo que se hace es, se arma un nuevo sistema con una de las circunferencias, cualquiera de ellas, y la recta. Y se reduce al caso anterior, es decir, nos va a quedar resolver este sistema x cuadrado más y cuadrado. Por ejemplo, si yo decido tomar la primera circunferencia, cualquiera se puede tomar, y esta ecuación, que es la ecuación de una recta, y tenemos el caso anterior. Resolvemos de la misma manera, ¿sí? Despejamos la y de la recta, la reemplazamos acá en la circunferencia, resolvemos la ecuación de segundo grado y así hallamos las x1 y x2 para ver cuáles son los puntos en común entre estas dos circunferencias, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esta resta entre las dos circunferencias, lo que obtenemos es, fíjense, nosotros tenemos entonces, acá tenemos dos circunferencias, vamos a suponer que son estas dos. Cuando restamos, lo que obtenemos es la ecuación de esta recta, ¿sí? Esta es la que tenemos. Cuando hacemos la resta de la ecuación de esta circunferencia menos la ecuación de esta otra, lo que obtenemos es la ecuación de esta recta, que generalmente se le da el nombre de eje radical. O sea, obtenemos la ecuación de la recta que une los dos puntos en común, o que pasa por el punto en común, o que pasa por el medio, digamos, de las circunferencias si no tienen el punto en común, ¿sí? Y después, bueno, resolviendo el sistema formado por una de las circunferencias y la recta, obtenemos también las coordenadas de esos dos puntos, ¿sí? O del único punto, o verificamos de que no se cortan, ¿sí? ¿Se entiende cómo es el procedimiento? ¿Sí? Entonces, se resta, si tenemos dos circunferencias, se hace la resta. Se halla la ecuación de una recta y se forma un nuevo sistema con una de las circunferencias y la ecuación de la recta hallada. Se resuelve como el caso anterior y se tiene los puntos en común, el o los puntos en común que tienen esas circunferencias. En este caso, acá nos dan estos valores, ¿sí? Cuando resuelven la ecuación de segundo grado, van a obtener el 1 y el 2/5. Después hallan la y, ¿sí? Hallan la y reemplazando esa x acá, y obtienen la y1 y la y2. Y después, por supuesto, que se grafica cada circunferencia y se verifica, ¿sí? La resolución gráfica tiene que coincidir con lo obtenido en forma analítica, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, cómo se trabaja? Sí, se entendió, profe. Bueno, entonces, todo lo que dimos ahora acá, ustedes van a poder trabajar después con el profesor Toledo, que no sé si empiezan mañana o la semana que viene, tal vez. Y ahí se les va a aclarar más haciendo los ejercicios, o pueden hacer ustedes ya si quieren. Y no sé si les dijo el profesor Toledo, más adelante él les va a dar también clases, en otro horario, les va a dar clases de GeoGebra, si a ustedes les queda bien el horario. No sé si ustedes están haciendo ¿alguno está haciendo el taller de GeoGebra con Matei, con el profesor Matei? ¿O no? ¿Una qué, profe? ¿No escuché? No, porque hay unos talleres que se están dictando de GeoGebra ya desde el inicio del año, que dan los martes a la tarde. Ahí el profesor Matei, en el aula virtual están los links. El profesor Matei le explica todo lo mismo, pero usando GeoGebra. Por ahí se les aclara más los conceptos. Bueno, hasta acá vamos a dar, chicos. Acá terminamos entonces. Terminamos circunferencia. Recording stopped. No sé si quieren preguntar algo o si no, nos vemos el próximo martes.
Profe, el cuestionario ahora del El sábado. que dijo, Sí, va a entrar los temas de recta y plano nomás. recta y plano. La actividad virtual del sábado es sobre recta y plano. Sí, Ok, con la misma modalidad que la anterior. ¿Sí? ok. Bueno, hasta luego, chicos. Profe, ¿y después el examen ¿Sí? cuándo es? El examen, o sea, el parcial, a ver, esperen que yo tengo En anotado acá. noviembre, si no mal recuerdo. Sí, cuando terminamos ya. Miren, acá yo tengo anotado. Actividad virtual 23 de octubre, actividad virtual de recta y plano. Después damos todas las cónicas. El 27 de noviembre tenemos otra actividad virtual y tenemos el quinto parcial que ustedes van a tener seguramente el 30 de noviembre, que es martes. Ese día es el último parcial. Y el que aprueba ahí ese parcial y si aprobó todos los anteriores, tiene aprobado álgebra. Fíjense qué lindo. O sea, van a tener una materia aprobada, así es que vinieron Qué lindo, aprobando profe, ¿eh? todo. Ojalá. Genial, genial. ¿Ustedes saben lo que es ya tener una materia aprobada? Es para ir a festejar, ¿eh? Y bueno, el año que viene, chicos, ya creo que vamos a volver a la normalidad, que vamos a estar todos en la facultad. Yo lamentablemente los que terminan los voy a ver y no los voy a reconocer, pero bueno. Pero ya el año que viene, ya seguro estamos todos por los pasillos de la fac. ¿Sí? Probemos para que eso suceda, chicos. Y bueno, nos estamos viendo.